San Miguel Tequixtepec, que significa Cerro del Caracol o también Cerro del Gran Caracol en náhuatl. Se localiza en la parte noroeste del estado, ubicada en la región de la Mixteca, en las coordenadas 97 grados 20 minutos longitud oeste, 17 grados 48 minutos latitud norte y a una altura de 2020 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Tepelmene, Villa de Morelos, al sur con San Cristóbal Xuchixtlahuaca, San Juan Bautista Coixtlahuaca y San Miguel Tulancingo. Al oriente con Santa María Ixcatlán y San Juan Bautista Coixtlahuaca. Al poniente con San Miguel Tulancingo, Santiago Tepetlapa y Santiago Ihuitlán Plumas. La superficie total del municipio es de 190.18 kilómetros cuadrados y habitan 498 personas. Los personajes fundadores de San Miguel Tequixtepec fueron el señor Tres Lagartijas y su esposa Seis Perro. El señor Tres Lagartijas descendía del linaje gobernante de Coixtlahuaca. La fundación del pueblo se llevó a cabo por los años 1250 a 1300. En la época virreinal se da otra fecha de fundación en el año de 1563 por el vicario de Coixtlahuaca, Fray Antonio de la Serna, cuando se ordenó la concentración de los barrios sujetos a Tequixtepec de manera definitiva en el sitio actual para facilitar la evangelización de los indígenas. Los nombres del pueblo han sido Naningüí, Texixtepec, Tequixtepeque y actualmente San Miguel Tequixtepec. De los gobernantes destacados, el que más trascendió en la época virreinal fue don Diego de San Miguel por el año de 1585. Logró que Tequixtepec ya no aportara 200 hombres para las minas de plata de Tehuacán. Ganó un proceso al cual estuvo sometido por el obispo de Oaxaca, Bartolomé de Ledesma, cuando los pueblos vecinos lo acusaron de idolatría. En el año de 1521 llegaron los españoles al valle de Coixtlahuaca. Con ellos vinieron también la nueva religión católica y las letras españolas. Mucha gente se murió por las nuevas enfermedades que vinieron de Europa. Era el fin de la época de los gentiles. Comenzó la época de la colonia. Muchos de los habitantes de Tlachitongo Tequixtepec murieron. Los que sobrevivieron de los dos barrios se unieron en un solo pueblo. El actual pueblo de San Miguel Tequixtepec fue fundado en el año de 1563 por el fray Antonio de la Serna. Los primeros 76 años después del arribo de los españoles, Tequixtepec fue gobernado por tres poderosos señores, descendientes de los reyes gentiles. El primero de ellos se llamaba don Francisco Miguel, sucedido por su hijo Miguel de San Francisco en el año de 1543 y más tarde por su nieto llamado Diego de San Miguel alrededor de 1563. El archivo antiguo del pueblo de Tequixtepec resguarda 34 documentos de la época de estos gobernantes. Gracias a esta colección valiosa podemos saber cómo estaba el pueblo en esta época tan importante de su historia. San Miguel Tequixtepec posee las regiones naturales de matorrales xerófilos, pastizales semidesérticos, así como se muestra en el mapa, y dentro de esta región su vegetación es compuesta por las flores como pincel de indio, dalias, ultranús, azucenas blancas, azucenas rojas, girasoles, amapolas amarillas, quebranto, campanitas, cempasúchil, alcatraz, geranio, encajes y plumagos. También tienen plantas comestibles como las manitas, quintoniles, verdolagas, maguey, papalomé, nopalitos, papaló, pepichas, garrapatilla, cebollitas y guajes. Asimismo, los árboles que existen en ese lugar son el enebro, huizache, garabato, palma, encino colorado, encino blanco,
palo prieto, tepozán, sotal, pata de elefante, cazahuate, cacho de venado, madroño, palo de pajarito, zapote blanco, pirul, mezquite, capulín, elite, fresno y sauce. Y algunas frutas que producen estos son las tunas, zapote blanco, dalites, pitayas, duraznos, membrillos. En su fauna existen diversas aves, como lo son el águila real, el zopilote, el quebrantahuesos, el gavilán, el halcón, el zordo, el carpintero, el cardenal, el sinsontle, la calandría, el gorrión, las tórtolas, las huilotas, el saltarred y el colibrí. Entre los mamíferos están el coyote, zorrillo, venado, jabalí, armadillo, zorra, el gato montes, liebre, tejón y comadreja. Dentro de los animales acuáticos están la rana, tortuga y charales. También existen reptiles como la víbora de cascabel, el coralillo, la palancacoa, el camaleón y las lagartijas. Y como la población también se dedica al trabajo en el campo, algunos animales que utilizan son reses, caballos, burros, cabras, ovejas, gallinas y guajolotes. Los animales domésticos que poseen son gatos y perros. Hay especies extrañas y algunas aves que migran en épocas de lluvia o en el invierno. Su hidrografía, los principales ríos son el Río Grande de San Miguel, el Liebre, Tecamachalco, Duende, Jarro, El Salado, entre otros. El tipo de suelo localizado en el municipio es del tipo cambisol calcíco. Es propicio para la vegetación boscosa de coníferas y latifoliadas. La población desciende del primer linaje real de Coixtlahuaca. La llegada de los españoles a esta comunidad fue en 1540. A partir de la conquista española, gobernando los caciques indígenas Francisco Miguel, Miguel de San Francisco y Don Diego de San Miguel, se construyó el puente sobre el Río Grande rumbo a Coixtlahuaca a consecuencia de la prosperidad comercial y económica. Las casas del curato, la casa del cacique, hoy museo comunitario, y otras casas de principales. El puente tiene grabados en glifos prehispánicos, lo que demuestra que hasta finales del siglo XVI este tipo de escritura era común. Sin embargo, la construcción de la iglesia es dedicada a San Miguel Arcángel, bajo las órdenes del fray Miguel Abrego y bajo la mayordomía de Nicolás López en el año 1766. El 15 de febrero en 1994 se creó el Museo Comunitario de San Miguel Tequixtepec. La iglesia de San Miguel Arcángel se empezó a construir en el año de 1766. Su terminado es de estilo neoclásico. De los edificios virreinales se encuentran el curato, la casa de los caciques y el puente sobre el Río Grande, que a juicio de los historiadores y arquitectos, su construcción es única en el país por el labrado de la cantera donde intervino la mano de obra indígena. La capilla de la Virgen del Refugio en el barrio de San Antonio, construida en su mayoría con piedras reutilizadas y muy esporádicamente algunos adornos sencillos en cantera roja volcánica. El descuido y los elementos naturales la tienen casi en ruinas. Cuenta con un museo comunitario, tiene exposición de fotografía histórica, una sala temporal sobre el tejido de la palma, sala de arqueología que aborda desde la prehistoria con pinturas rupestres, fósiles de mamut, cerámica de distintas épocas, exposición de réplica de los lienzos 1 y 2 de Tequixtepec, con su respectiva descripción, una muestra de la escritura y calendario prehispánicos, historia virreinal del pueblo, aspecto de conquista, transformación, prosperidad,
prosperidad comercial, continuidad de gobernantes, territorio e idiomas indígenas. El museo cuenta también con un área para biblioteca. Está alojado en el edificio que fue casa de los caciques en la época virreinal y su construcción se fecha por el año de 1540. Se cuenta con 7 sitios con pinturas rupestres. Existen desde sitios de asentamiento temporales, habitaciones y uno con estructura piramidal. No se ha llevado a cabo ningún rescate. Cuando llegaron los españoles, los señores de Tequixtepec y los otros pueblos del valle de Coixtlahuaca optaron por no combatirles a mano armada, más bien se presentaron pacíficamente como vasallos del rey de España. Durante un encuentro con el conquistador Hernán Cortés en el año de 1520, durante los primeros encuentros intercambiaron joyas con los españoles. Más tarde, los gobernantes adoptaron el vestido y la religión de los españoles. San Juan Bautista Coixtlahuaca. Coixtlahuaca significa en el llano de las culebras. Proviene de las voces coatl, culebra, ixtlahuac, llano o llanura, y ca, en. Se localiza en la parte noroeste del estado en las coordenadas 17 grados 43 minutos, longitud oeste, 97 grados 19 minutos, latitud norte y a una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con San Miguel Tequixtepec y Santa María Ixcatlán, al sur con Santa María Chicagua, Santa María Chacuapan y Santa María Nativitas, al oriente con San Miguel Huautla y Santiago Apoala, al poniente con Cristóbal Xuchixtlahuaca y San Miguel Tequixtepec. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 169 kilómetros. La superficie total del municipio es de 282.53 kilómetros cuadrados. Hidrografía. En la población de Coixtlahuaca se encuentra un río de poca afluencia, el cual es conocido como el río de la Culebra, el cual proviene de una población llamada Santo Domingo Tonaltepec, que pasa por Santa María Nativitas y Coixtlahuaca, donde se une con otro de nombre El Topiguillo y La Escalera, continuando hasta desembocar en el río Papaloapan. Al suroeste se encuentra el manantial, que es el que abastece de agua la mayor parte del año a la población, con una disminución muy importante en la temporada de calor. Además existe una presa que lleva el nombre de Atonaltzin, la cual está en desuso. San Juan Bautista. Sus regiones naturales son matorral xerófilo, pastizal, bosque de coníferas y bosque mesófilo de montañas. Como se puede ver en su vegetación, se compone por los árboles, que son enebro, espinos, sabinos, mezquites y el pinul. Entre los árboles frutales o frutos se encuentran durazno, tejocote, nísperos, moras, manzanas y granada. Asimismo, sus flores son de ornato, las margaritas, las rosas, las dalias, los geranios, el alcatraz y los lirios. La población siembra algunas leguminosas como maíz, frijol, avena, trigo, cebada y haba. En la fauna se encuentran las aves silvestres, como los gorriones, zanates, cenzontles, águilas, cuervos y búhos. También están los ponzoñosos, como el alacrán, la viuda negra. Y por último los reptiles, que son la víbora de cascabel, la corredora y el coralillo. El clima es frío, el cual se va acentuando en el mes de marzo y asimismo se inicia en el mes de abril. El clima caluroso.
frecuentando las lluvias durante el mes de junio o julio, para concluir en el mes de agosto y septiembre, por lo cual se aprovecha para la siembra. En el municipio existen vestigios prehispánicos. Han sido hallados gran número de sepulcros de los que se han extraído valiosas piezas de joyería y cerámica, así como el Código Coixtlahuaca, importante documento histórico geográfico. Esta población fue fundada en el año 37 después de Cristo por los chocholtecas, quienes le dieron el nombre. Entre los emperadores más sobresalientes se encuentran el rey Atonaltzin, quien fue el último emperador de la dinastía Coixtlahuaca, el cual entabló luchas constantes contra los mexicas en 2 ocasiones, siendo vencido en la primera y capturado en la segunda ocasión en la misma población de Coixtlahuaca por el rey Moctezuma II, también llamado Moctezuma Ilhuicamina, cuyo reinado, caracterizado por la guerra, habiendo sometido a una gran parte del país, deseaba extender sus dominios por el lado sur. El rey vivía pensando en el día en que los mexicas se decidieran a atacarlos, motivo por el cual manifestaban un gran repudio por los comerciantes mexicas que pasaban por sus dominios. Esta hostilidad fue aprovechada por su pueblo, porque odiaban, motivo por el cual cometieron una masacre, en la cual fueron sacrificados 160 mercaderes mexicas, después de despojarlos de sus pertenencias sin amenazas de guerra. El monarca azteca exigió satisfacción al rey Atonaltzin mediante una embajada, la cual fue precedida por el poeta Nezahualcóyotl, el cual entregó un riquísimo obsequio, siendo correspondido por otro igual de parte de Atonaltzin. No se encuentran códices prehispánicos donde existan fechas de transición entre las culturas mixteca prehispánica y la última cultura después de la conquista. En tiempos prehispánicos fue un poderoso reino. Coixtlahuaca fue un centro de comercio destacado principalmente en el comercio de seda, de la cual ya no existen vestigios. La conquista se consuma en los siglos de dominación colonial. En el siglo VI se inicia la construcción del convento a cargo de los frailes dominicos. En el año de 1080 se llevó a cabo la fundación de Coixtlahuaca. Después, en 1490, fueron dominados por los aztecas y en 1517 fue la llegada de los españoles. Para el año 1535 se llevó a cabo la construcción de la iglesia y en 1576 terminación del exconvento. Uno de los personajes más importantes para este municipio fue el rey Atonaltzin y su esposa la reina Xochitlán, diosa del pulque, de los cuales se desconocen más datos. Otro personaje originario de este lugar y que sobresalió de manera muy importante fue el general zapatista Manuel Martínez Miranda, el cual murió en el año de 1927. Como monumentos históricos se encuentran el templo y el convento de Coixtlahuaca, que son edificaciones de gran belleza arquitectónica, construidos en el siglo XVI. La portada es de carácter renacentista. Los retablos del interior son de estilo churrigueresco. En esta comunidad se cuenta con una zona arqueológica, la cual se encuentra en una tierra virgen. Entre las obras importantes se cuenta con exconvento dominicano. Asimismo, se cuenta con casas del siglo XVI, contando también con la capilla de la Purísima, que data del siglo XVI aproximadamente. Otra obra es el reloj municipal. La portada del templo está hecha en el más puro estilo renacentista. La conforman 3 cuerpos. A los lados hay 2 columnas corintias ornamentadas, en cuyos extremos destacan
casetones que continúan hacia arriba y llegan al segundo cuerpo, donde además hay un sencillo frontón recto. En el tercer cuerpo se abre otro rosetón bellamente decorado, a cuyos lados están los consabidos casetones. En la parte superior de la portada hay una escultura del Espíritu Santo dentro de un rectángulo enmarcado por los bustos de medianas dimensiones de 4 santos dominicos. Otro aspecto importante es el escudo, la puerta de la entrada de la iglesia de San Juan Bautista Coixtlahuaca. Llama mucho la atención por sus dimensiones y por lo claro de su grabado. Quizás mida 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho. Está como a 5 o 6 metros del nivel del piso, gracias a la cual a lo largo de nuestra historia no sufrió la iconoclastía. Seguramente es el escudo de la Casa de Austria, Felipe II o su padre, ya que este convento se inició su construcción a mediados del siglo XVI. Consta en su fachada, se compone de un templo, un claustro, una capilla abierta y una siglo XVI. Su decoración, principalmente la del exterior del templo, presentan rasgos muy originales, además de magníficas esculturas, entre las que destacan el conjunto formado por San Juan Bautista, flanqueado por San Pedro y el apóstol Santiago, y una serie de nichos en forma de concha, grandes rosetones, medallones y símbolos de la Pasión.